Eran inicios del siglo XX y se escuchaban los gritos de ¡Viva México! ¡Viva la Revolución! El gran movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana, que iniciaba un domingo 20 de noviembre de 1910, con el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero. La revolución, como le digo, fue algo muy importante para México, que si no hubiera hecho una revolución, pues no hubiéramos tenido los beneficios que tenemos ahora. La revolución empezó como una rebelión política, pugnando por una democracia. Empezó como un desafío del maderismo al autoritarismo porfirista, afirmando la importancia, la vigencia de la Constitución de 1857. Hay que decir que la revolución, desde la perspectiva de quienes participaron en ella, era un proceso social que no se podía detener. Más de 30 años con un gobierno dictatorial que no respetaba los derechos, que no respetaba las libertades. La Revolución Mexicana, sin duda, y con la parada que hizo en la Constitución de 1917, significó la ampliación de la ciudadanía o el reconocimiento para algunos sectores que no estaban incluidos o que no eran tomados en cuenta antes de este proceso revolucionario. La Revolución Mexicana la veo actualmente en la Constitución, en nuestras leyes, incluso yo en mi escuela. Gracias a la Revolución, hoy podemos estudiar, tenemos un mejor sistema económico y la sociedad está más balanceada. Las transformaciones son muy importantes también en el campo educativo. La campaña que le lanza Vasconcelos como secretario de Educación del presidente Obregón a principios de los años 20 fue muy importante. Una de las señales del progreso es que Sonora fue de los primeros 2 o 3 estados en todo el país que ofreció una matrícula equilibrada en la escuela primaria entre niñas y niños. Y en el caso de Sonora, la experiencia de la revolución, que tuvo una participación muy significativa, también contó con un puñado de maestros muy relevantes en la participación de la revolución. Hay varios maestros que se conocen que ya tienen fama, el caso del mismo profesor Plutarco Elías Calles, que llegó a ser hasta presidencia de la República, pero que antes se fue maestro de escuela. Los programas, los manifiestos, los decretos, las leyes que fueron producto de los dirigentes de la revolución no se explican sin la intervención de los maestros. Cada uno de los programas son muy elocuentes en las preocupaciones que tenían los dirigentes revolucionarios por fomentar la educación. Un caso ejemplar es el programa de gobierno de Plutarco Elías Calles, que bajo el nombre de Tierra y Libros para Todos significó un hito en la historia de la educación en el estado de Sonora. Es bien importante reconocer el valor que tuvo la Revolución Mexicana, el proceso de ampliación de ciudadanía que significó para miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas, que hizo posible que se abriera una ventana para la participación de la mujer, que si bien es cierto, esa ventana se abre gracias a la crisis, porque la crisis que supuso la revolución, digamos, hizo necesario que participara todo mundo, incluidas las mujeres, pues la ventana no se cerró. Las mujeres siguieron participando y es gracias a esta explosión que supuso la Revolución Mexicana que en los 50 fue posible que tuviéramos acceso a votar y ser votadas. Pues para mí la Revolución Mexicana es libertad. Elegimos a nuestros gobernantes, somos libres de decidir y tenemos leyes. Tenemos derechos, podemos votar libremente por un presidente de la República. Para mí la Revolución Mexicana es libertad y derechos. Para mí la Revolución Mexicana es libertad.